Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Me atreví a hacerlo en video para que fuera un poquito más gráfico. Les agradezco también por la paciencia que me han tenido y también espero que estén bien, descansando en su casa, pero pues, todavía educándose un poquito con nosotros. Bueno, la última vez que nos vimos, ya hace bastante tiempo, comenzamos a trabajar los tipos de insulina. Hoy quisiera tomar la parte de obesidad y diabetes porque sabemos que la diabetes es una de las comorbilidades asociadas a la cuestión de un excedente de tejido graso y que este pues, contribuye tanto a la resistencia a la insulina o bien a un hiperinsulinismo, problemas en el metabolismo de la glucosa, así como en diferentes elementos. Bajo este contexto en la parte de la diabetes, pues, y de la obesidad, vemos que existen muchos medicamentos los cuales se van tratando en este contexto. Pues, de forma usual, nosotros comenzamos a tener alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Para ello se han descrito muchos medicamentos, lo que son las sulfonilureas, las benguadas, los inhibidores de alfa-glucosidasas, pero una de las partes importantes es cómo se comienza a indicar la cuestión de la insulina. El día de hoy vamos a ver, o cuando vean este video, cómo se hacen cálculos a partir del esquema de insulina. Ahorita, o lo que hemos visto es, yo les daba cuánto era la cantidad de alimentos que ingería el paciente y ustedes calculaban las unidades de insulina. O bien cuánto era lo que se indicaba al paciente de forma total o de forma global y se calculaba las insulinas pues, en total, de forma completa, ocupando más insulina de glargina. Eso es lo que hemos visto. Hoy vamos a trabajar con otro tipo de esquemas. Pero pues, también irme adelantando pues que existen otros medicamentos los cuales pues el paciente al ser tiene obesidad y ser multicausal la obesidad pues también tiene múltiples asociaciones a otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, problemas de dislipidemia, lesión renal y también de forma indirecta la cuestión de alteraciones del sistema ovario poliquístico. Esta parte, pues sabemos que en la cuestión de obesidad pues es un excedente en la cantidad de tejido graso. La presentación se las voy a mandar en PDF para que también la tengan. Los medicamentos que más se ocupan en este contexto es que haya medicamentos que incrementen el gasto energético de la persona, que disminuyan la ingesta de los alimentos o un último que hay medicamentos que afecten el metabolismo o la absorción de ciertos alimentos. En esta parte me voy un poquito rápido porque me interesa más la cuestión del tratamiento con insulinas, porque tenemos que ir avanzando en esa cuestión. Voy a avanzar hoy en dos temas con esa parte, lo voy escribiendo aquí en la computadora también. Para la reducción de peso, los medicamentos que se ocupan para la disminución es que hay las hormonas tiroideas, las cuales incrementan el gasto energético basal, sino más solo la levotirox. No se ocupan del todo, pero sí es importante que las tengan presentes, que hay gente que lo puede llegar a ocupar o hay algunas personas que lo tienen que indicar. También fármacos noradrenérgicos, los cuales estimulan los receptores haciendo que se encuentren un poquito más activas del usual o bien incrementen el metabolismo. Hay también eso genera ciertas deficiencias con respecto más a la situación de malabsorción de algunos nutrimentos porque entran en incompetencia, pero también hay afectación también en algunos minerales. Otros medicamentos que se ocupan, esto sí es importante y es como de cultura general, más en cuestión de nutrición, porque siempre nos piden que hagamos énfasis en qué medicamentos se van a ocupar para la reducción de peso. Hay algunos medicamentos que se ocupan para la reducción del mismo. Estos tipos de medicamentos trabajan más a nivel hormonal y en indicadores noradrenérgicos, también con la cuestión de bloqueadores de algunas neurotransmisores con la intención de que el paciente no le dé apetito. El más usual que ustedes conocen pues es la sibutramina, pero no es el único que está actual, bueno, que se manejó. Hay medicamentos en la actualidad que se siguen ocupando, como es la fermentermina, el mastindol, todos los que aparecen en las diapositivas, pero lo que nunca nos dicen es que si va afectando de forma sistemática, pues sistema nervioso central, tratos de malabsorción, metabolismo de algunas vitaminas y entre otras cuestiones. El detalle de estos medicamentos es que también a la larga generan dependencia o también cuando el paciente suspende estos tipos de medicamentos, cómo se ve reflejado con respecto a la cuestión nutricional. Muchos de ellos van generando ciertas deficiencias o también pues ciertas complicaciones dentro de algunas vías metabólicas.
Los medicamentos que afectan la absorción, los más usuales, tenemos la carbosa y el Orlistat, pero hay medicamentos que van trabajando en diferentes puntos de esa cuestión de la absorción. Tenemos diferentes fases, ya lo habrán visto en gastro, cuando nosotros comenzamos a absorber o a administrar ciertos alimentos, pues hay ciertas fases los cuales van asegurando que nosotros ocupemos los nutrimentos de forma más fácil. También hablábamos de una cuestión de que es una hiperabsorción, cuando el paciente tiene ciertos estados de inanición o que no ha comido en tiempo y forma, los ayunos prolongados o las dietas muy restrictivas. Cuando suspenden ese tipo de planes de alimentación, pues viene el famosísimo rebote. Eso se debe, ya lo habíamos platicado en clase, que si una fruta le daba 60 calorías, puede darle hasta 3 o 4 veces más la cantidad de energía, porque pues, al estar en un estado de estrés, pues, el cuerpo comienza, o la vía entérica comienza a absorber muchísimo más. Hay un medicamento aquí que aparece en la diapositiva, la carbosa. La carbosa lo hemos visto en clase, es un inhibidor de las alfa-desacaridasas, pero lo que hace es inducir al paciente en una hipoglucemia porque el paciente no aprovecha los carbohidratos, por consiguiente empieza a generar gluconeogénesis y depleta al paciente muy rápido. No se recomienda, o sea, la gente ha tratado de buscar muchas alternativas para la reducción de peso, no es recomendable puesto que se sigue una fermentación no alcohólica y el paciente se tiene a distender. Tenemos también el Orlistat y el Celistat, que son inhibidores de las alfa glucosidasas, perdón, de la lipasa pancreática, me equivoqué. Inducen una esteatorrea horrible, el paciente por lo regular no lo tolera. La materia fecal tiene un olor muy rancio, pueden llegar a tener encopresis. Encopresis es que el paciente puede tener eliminación de materia fecal muy aguada, muy pastosa, sin ni siquiera tenerlo predispuesto. Es bastante incómodo y pues, el paciente lo que busca son soluciones rápidas. El detalle es que también este tipo de Orlistat, al igual que el Celistat, en usos prolongados puede generar fibrosis del colon, por eso no se recomienda de forma tan usual y tan posible. Esto es lo que me interesa más, que la diabetes lo que buscamos más es que es una alteración en el metabolismo de la glucosa. En ese contexto el paciente pues no tiene una idea muy certera de qué es lo que va a trabajar con respecto a su metabolismo de la glucosa como tal. Habrá que ver qué tipo de medicamento está tomando, cuál es la indicación que tiene, si es combinado, si tiene insulina, si está siguiendo el tratamiento nutricional, porque muchos de ellos no siguen, piensan que con el medicamento pues ya pueden tener otro tipo de estrategias, pero pues no es así. En esta parte de la diabetes, recuerden que existen pues, muchos medicamentos. La habíamos visto que son los inhibidores de las alfa-glucosidasas, que es en este caso, que es la carbosa, la metformina, que lo que hace es disminuye la liberación de glucógeno hepático, asimismo pues, estimula o disminuye la resistencia a la insulina. La glibenclamida, como es un potente estimulante de las células beta del páncreas, entonces segrega mayor cantidad de insulina. Este tipo de medicamentos, sé que por lo regular se maneja de forma combinada con metformina, porque no tiene mucho sentido que el paciente tenga un exceso de insulina, pues si los canales GLUT, que son los transportadores de glucosa, pues no están funcionando, pues simplemente no tendrían un efecto como tal. Por ello es que se maneja de forma combinada. Ya les había mencionado que el medicamento más usual que se ocupa para este tipo de circunstancias se llama bioglucón. Hay otros nuevos medicamentos que son las incretinas, que son los inhibidores o los reguladores del TPP. Estos son los que van estimulando al páncreas para que se pueda mejorar la captación de la insulina, a pesar de que el paciente tenga hiperinsulinismo, etcétera, por efectos en la cuestión de resistencia a la insulina. Pues las incretinas se han visto que tienen un mejor alcance. Todavía no se ha descrito, todavía no tenemos bien la información de cómo se indican, pero pues es una muy buena alternativa la cual se está probando en diabéticos, en personas que viven con diabetes tipo 2. Bajo esa parte, pues este es un esquema que me gustó muchísimo, el cual cuando comencé a elaborar para ustedes y por ustedes,
es que habla mucho del tratamiento del metabolismo de los carbohidratos. Vemos que muchos de los pacientes tienen duda con respecto a los glúcidos o los carbohidratos o polialcoholes, el tipo, si son simples, si son complejos, cuánto nos da de cada cual y también si podemos o no mezclar algunos alimentos. Por ello es que la mezcla de alimentos de bajo índice glicémico con alimentos de alto índice pues no se recomienda, puesto que pues no tiene caso que consumas algo que se absorbe muy despacio cuando obligas al cuerpo a absorberlo más porque tienes una gran disponibilidad. El cocción y los horarios también juegan un papel importante con respecto al metabolismo que pudiese llegar a tener la glucosa. Los tipos de insulina ya los habíamos platicado que dependen mucho del tipo de acción, el tipo de duración, pero también cómo se van mezclando entre ellos. Si el paciente va a tener una insulina mezclada, que son las bifásicas, que es lo que vamos a tratar de ver, y también si estas van teniendo o no un tratamiento combinado con una hipoglucemia anteoral. Muchos de los pacientes que habrán visto en sus prácticas, pues no tiene, o sea, les da pavor pasar que ocupen insulina. El problema es que pues, si no les va súper bien, pero simplemente es como una cuestión muy personal que ellos no quieren hacer esa transición. Para que ellos puedan realmente hacer esa transición de una forma muchísimo más fácil es que nosotros, como licenciados en nutrición o nutriólogos, pues tenemos que hacer un conteo plausible y tangible con respecto a la cantidad de carbohidratos que le vamos a dar. Y también el tipo, porque contamos carbohidratos, pero pues no sabemos o no diferenciamos bien el tipo de carbohidratos que le estamos dando. Pues el paciente pues sí le genera un tanto de conflicto y qué tanto se va distribuyendo con respecto al día a día y si el paciente se puede apegar o no con respecto al tratamiento dietético nutricional. Muchas de las cuestiones que nosotros también vamos trabajando es la cuestión psicológica, puesto que el paciente pues al saber que tiene depresión, también que tiene diabetes, puede caer en depresión, cómo va influyendo en la cuestión social, familiares, amigos, etcétera, para que al fin y al cabo todo genere un control metabólico, un control glucémico propio del paciente. Estas diapositivas me voy un poquito rápido, ya las habíamos visto con respecto a práctica preventiva, de hecho ya las tienen muchos de ustedes, pero lo que menciona es cómo comenzamos a manejar el contexto de diabetes. Sabemos que el paciente para que tenga prediabetes debe de tener una glucosa mayor a 100 miligramos o menor a 125. Esto está en discusión porque también con respecto a la cuestión de mecanismos de control como es la fracción de hemoglobina glucosilada, se puede saber que el paciente es prediabético sin presentar estos parámetros. A veces el paciente está en ayuno, por consiguiente cae en hipoglucemia, o en algunos casos el paciente simplemente, pues por la actividad del día a día, cae en hipoglucemia. En el contexto de diabetes sabemos que hay diferentes puntos de corte. Lo más usual que se puede ocupar es que el paciente use una curva de tolerancia a la glucosa. La distribución de los nutrimentos depende o de forma preferente tiene que ser de un 50 a un 60%, donde no más del 10% tiene que ser simples. Ojo, esto ya es de cada quien. Yo no sugiero que el paciente que vive con diabetes le den hidratos de carbono simples. Pues porque es como la cuestión muy personal. Yo creo que no tendría mucho caso de hidratos de carbono simples si vamos a generar una respuesta insulínica muy pronta o una respuesta glucémica muy elevada a unas etapas muy, muy tempranas. También que el paciente se puede llegar a descompensar. Estos son los medicamentos, igual ya los habíamos visto en diapositivas previas con respecto a las familias y cómo se van trabajando. Recuerden que lo que son las vinguadas, que es como la metformina y las sulfonidas, que es la glibenclamida y glipidemida, sí se pueden mezclar. La carbosa, pues no se ocupa ya del todo, a pesar de que todavía está un poquito a la venta. Con respecto a las insulinas, recuerden, la insulina rápida, que es Asparil-Lispro, tiene un pico de acción de 15 minutos y duración de 3 horas. Intermedia, un pico de acción de 3 horas, de 2 a 3 horas y una duración de 6 u 8. La argina, que es de acción prolongada, es un pico de acción no genera un pico de acción puesto que está en meseta y el paciente tiene un poquito mejor control y solamente es inyección al día. Esta tablita, y con esto voy a hacer una pequeña pausa, quiero, o si la buscan en sus apuntes o bien le hagan una captura de pantalla, porque es una de las que vamos a usar de forma muy tangible ahorita con el conteo de carbohidratos. Vamos a ver dos formas de cómo calcular, por factor de corrección tomando el esquema de carbohidratos o bien por la regla de factor de sensibilidad. ¿Ok?
También me sugiero también que lo tengan a la mano porque es que lo vas a trabajar de forma muy usual con respecto al esquema como tal. Y tomen fotito, regresen el video y ahorita regresamos. Ok, bueno, este fue el cuadro donde nos quedamos, donde les dije que lo apuntaran, porque vamos a ocupar esto para el control glucémico. Vamos a hacer un caso clínico, por favor, vayan por sus calculadoras por todo. No te se el despeinado, ya estoy un poquito cansado, pero aquí estamos haciendo. Bueno, con respecto al caso clínico, se trata de un paciente varón de 38 años que con la consulta para perder peso, supuestamente tiene un peso de 60 kilos y tiene una estatura de 1,68. No se considera talla baja todavía. Menciona que tiene sofoco al subir las escaleras, siente mareos, supone, o por lo que vemos ya puede tener hipertensión. Está interesada en saber en hacer actividad física, pero no sabe bien cómo está. Vean su recorte de 24 horas, está súper mal, obviamente. Refiere que tiene una madre hipertensa, afinada por ataque al corazón a los 55 años de edad, padre aparentemente sano, hermano de 42 con diabetes mellitus tipo 2. Por los antecedentes que tenemos podemos suponer que el paciente seguramente ya tiene problemas en el metabolismo de la glucosa. Vean que tiene una glucosa de 250 de acuerdo a este caso, tiene un colesterol de 220, triglicéridos de 170, por lo cual podemos decir que tiene dislipidemia mixta y se debe pues a todo esto lo que quiere de forma habitual. Tiene una fracción de hemoglobina glucosilada del 9%, que para ello era la tablita. El 9% en el examen yo se los voy a dar el porcentaje de fracción de hemoglobina glucosilada, pero en que por la fotografía es con una glucosa meta de 170. A pesar de que el paciente tenga diabetes, no lo podemos bajar tan de súbito a un control glucémico normal porque se descompensa. Ya le hemos platicado que de repente si el paciente tiene algunas alteraciones importantes, pues simplemente no lo podemos pues llevar a un nivel de glucosa normal porque simplemente no lo va a tolerar y va a ser hasta contraproducente. ¿Okay? Los datos de antropometría están bastante desordenados, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y con respecto al esquema de insulina, vamos a trabajarlo por dos vertientes, tanto por la cuestión de un esquema de insulina tomando en cuenta la fracción de hemoglobina glucosilada con una glucemia meta por fracciones. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace un cálculo contemplando las metas que se van teniendo mediante un conteo de carbohidratos previo. La intención del conteo de carbohidratos como en cetogénica o en alquimia modificada es que el paciente mantenga una glucosa estable, pero pues no podemos, hay literatura que menciona que podemos darle pues la misma cantidad de carbos por cada tiempo de comida. Hasta cierto punto sí es viable, depende también de cada uno de los pacientes, pero pues depende también de la carga de trabajo, las distancias, etcétera. Okay, entonces ahorita lo vamos a manejar un poquito diferente con respecto a las cargas. ¿Qué es lo que vamos a ocupar en este contexto? ¿Cómo vamos a darle un 53% de hidratos de carbono? La norma nos dice que debe de un 50 a un 60% y 10% de hidratos de carbono simples. Yo no ocupo hidratos de carbono simples, solamente menos para paciente diabético como accesorios, pero yo no los sugiero. El 30% de lípidos, de preferencia que no sean grasas saturadas o alimentos de alto aporte, y 17% de proteínas. Recuerden que la FDS nos tiene que quedar al 100 y ahorita para cuestiones rápidas y prácticas vamos a darle 33 calorías por kilogramo. ¿Sale? Bueno, entonces vayan por su calculadora, vayan por lo que vayan a necesitar. Necesito que tengan las tablas que manejamos, que son voy a rezar tantito. Vamos a ocupar esta tablita de las fracciones de hemoglobina glucosilada y también esta con respecto a los niveles de glucosa. Aquí en esto vamos a manejar la regla de los 2/3 y por reglas de. ¿Sale? Voy a pausar tantito el video y nos quedamos aquí. Estos son los parámetros que extraje del caso clínico varón, 60 kilogramos, 33 calorías por kilogramo. Nada más vamos a cotejar que sí es los casos que les menciono para que no tengamos 60 kilogramos y 33 calorías por kilogramo y la proporción. ¿Vale? Ok, ahora
Estos son los porcentajes de cada uno de ellos. Vamos a hacerlo por pedacitos. Vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. Al igual que en la clase, voy poniendo los pasos de cada uno de los contextos y espero me vaya dando a entender. ¿Sale? ¿Vale? Lo voy a hacer como perdone la mala sintaxis o si de repente se me cuatrapean las letras. No es con intención, solamente pues es la hora, son casi las 3 de la mañana, pero aquí estamos. Vamos a comenzar, vamos a darle vamos a calcular el get. Lo ideal es que se calcule por midpoint y tomando en cuenta pues los pesos, ya sea ajustado o el ideal. ¿Okay? Vamos a multiplicar 60 por 33. Calculadora de mano, por favor. Entonces 60 por 33 es igual a 1980 kilocalorías. ¿Sale? En esas calorías ya lo tengo aquí distribuido. Me adelanté un poquito. Vamos a ocupar la fórmula dietosintética. ¿Vale? Los porcentajes que aparecen aquí son los mismos que aparecieron acá. ¿Sale? Son exactamente los mismos, donde las proteínas sean al 17%, los lípidos al 30% y datos de carbono al 53%. Esta parte es lo que nosotros vamos a ocupar para los gramos. ¿Sale? Okay. Ahora, ya calculamos los gramos. Vamos a determinar cuántas serían las unidades de insulina que vamos a ocupar para tratar de pues llevar una situación de normalidad. Para ello vamos a ocupar las unidades en base a la fracción de hemoglobina glucosilada, la cual está al 9%. Este 9%, chicos, es de aquí. Esto es la fracción de hemoglobina glucosilada. Voy a darle un espacio para que no nos confundamos. Si apuntaron la tablita previa, ahí no se deja, no quieren, permítame. La fracción de hemoglobina glucosilada al 9% corresponde a 240 miligramos de glucosa. Entonces esto es igual a 240 miligramos sobre decilitro. Esa es la glucosa que ha manejado en promedio los últimos 3 meses. Okay. Para calcular cuánto es lo que vamos a ocupar de corrección, restamos los 240 que son de la fracción de hemoglobina glucosilada menos la glicemia meta, 170 miligramos sobre decilitro. ¿Sale? Esto al momento de calcular 240 menos 170 tenemos una diferencia de 70 miligramos sobre decilitro. Ahora, ese es el excedente que nosotros tenemos porque el paciente está en una hiperglucemia. Aunque eso, a pesar de que le llevemos a un descenso, el paciente sigue teniendo como tal. Nosotros vamos a colocar ciertas unidades de insulina para que el paciente pueda llevar una normalidad. Esas unidades que coloquemos se van a colocar por duplicado en la mañana y en la tarde. Les había dicho en la clase que por lo regular los pacientes que tienen insulinas bifásicas o mezcladas se inyectan 2 veces al día. Una en la mañana y una en la tarde-noche. ¿Sale? Esas unidades, estas los vamos a contemplar para esas dos circunstancias. Recuerden que cada unidad de insulina metaboliza 15 gramos. Aquí sigue en color negro. Lo vamos a dividir entre 15 para que nos dé las unidades adicionales. Por favor, entre 15. Eso quiere decir que vamos a ocupar 4.6 unidades adicionales. Okay. Esas son las unidades que vamos a tratar de emplear para la corrección. Lo ideal es que estas unidades no existiesen si el paciente es controlado. ¿Vale? Pero
En este caso, pues no es el caso. Tanto por la fracción de hemoglobina glucosilada como por todo lo demás, pues el paciente tiene un control importante. ¿Okay? Ahora, las unidades para el plan de alimentación. Perdón, mi falta de dislexia, pero estamos haciendo en tiempo real, básicamente. ¿Okay? Para las unidades de corrección, nosotros manejamos 5 tiempos de comida. Lo voy a poner aquí en una pequeña tabla para que sea un poquito más fácil de entender. Bueno, espero darme a entender. Falta una celda a la derecha, bueno, donde sea. Lo vamos a manejar en 3 contextos. ¿Vale? Vamos a colocarle para el esquema de la mañana y el esquema de la tarde y noche. ¿Vale? En el esquema de la mañana, vamos a ocupar tanto 3 tiempos de comida, que sería desayuno, la colación de la mañana, matutina y la comida. Luego aquí será la colación vespertina y la cena. Okay. Les había mencionado que íbamos a ocupar ciertos porcentajes. Estos porcentajes van con respecto al total de hidratos de carbono. En el desayuno va el 15, en la colación matutina, perdón, el desayuno va el 25, en la colación vespertina y matutina el 15, comida 25, colación vespertina el 10 y al final de la cena un 25%. Esto es con respecto a hidratos de carbono. Los gramos de hidratos de carbono serían 265 gramos. ¿Okay? Voy a poner colocar una línea más para que sea un poquito más fácil. Okay. Vamos a calcular el 25% de 262.35. El total que vamos a ocupar para el desayuno es de 65.5 aquí gramos de hidratos de carbono. Es lo mismo que vamos a ocupar aquí, aquí y aquí. Son exactamente los mismos. ¿Sale? Ahora vamos a determinar el 15% para la colación matutina, que sería 39.3. 3 gramos de hidratos de carbono. Y al final serían 26.2 gramos de hidratos de carbono. Voy a ponerle aquí, total, sería aquí un 100%, que es la sumatoria de estos 3. Y al final aquí me debe de quedar como 262 punto y algo. Depende de los decimales que hayamos empleado. Vamos a sumar cuánto es lo que nos da estos 3 parámetros para que podamos determinar y veamos las cargas de glucosa que vamos a colocar en este aspecto. ¿Vale? Entonces sería, por favor, si suman 265.5 más 39.3 más 65.5, aquí tiene un total de 170.3 gramos de hidratos de carbono. Si aquí sumamos 65.5 más 26.2, aquí tenemos 91.7. Si sumamos 170.3 más 91.3, nos queda 161.6. Perdón, 261.6. ¿Sale?
Repito, todo este porcentaje fue de los gramos de hidratos de carbono que calculamos hasta aquí. Voy a pausar tantito el video en lo que van checando y continuamos con esta parte. Ok chicos, bueno, una disculpa, le fui avanzando un poquito. El programa no me deja grabar más de 15 minutos, por eso lo retomo después. Ya estoy un poco despeinado y ya es el cansancio propio de las 3 de la mañana. Bueno, estábamos viendo que son 262 gramos los que sabemos lo que calculamos que es a partir del total del porcentaje de carbohidratos, que en este caso fueron al 53%. En la primera, en desayuno, comida y cena, pan 25%, en la primera colación 15%, en la segunda 10%. Calculamos los porcentajes, bueno, los gramos a partir de los porcentajes, y en la parte de la mañana son 170.3 gramos y a media tarde son 91.3. Para calcular las unidades de insulina serían 170.3 entre 15, porque una unidad de mililitros a 15 gramos de glucosa serían 11.3 unidades de insulina. Para la tarde, aquí vamos a ocupar 91.3, igual lo coloco en color negro, igual entre 15, 15, eso nos da, calculadora de mano, 6.0. Okay. Esas son las unidades que vamos a ocupar. Okay. Aquí al final ya coloqué lo que es el esquema final. Okay. Para el plan vamos a ocupar en la mañana 15.3 unidades. Vamos a colocar todo de color aquí en verde y con letras negras. Ya. Y en la tarde, esto, vamos a colocarle otro verde que nos sea un poquito menos chillón. Aquí vamos a colocar 6.09 unidades. En las unidades de la corrección, esto lo calculamos aquí. ¿Vale? Para la corrección aquí vamos a aplicar que serían 4.6 y aquí serían 4.6. Insisto, lo voy a mejor cambiar de color. Esto va en, vamos a poner de color rojo y con la tipografía color negro. Esto es de acá. Al final, si sumamos, serían 11.3 más 4.6, nos queda 15.9 unidades, es decir, 16 unidades. Esto es para el desayuno y aquí serían 10.6 unidades, el equivalente a 11 unidades como tal. Esto es así como quedaría su esquema final. Lo voy a poner en color negritas y en negro. Esto es el esquema final que va a ocupar el paciente. ¿Vale? En el desayuno 16 unidades y en la tarde 11 unidades. Es así como quedaría el esquema global del paciente que va a ocupar. ¿Vale? No sé si hayan tenido alguna duda o algo similar. No, ¿verdad? Entonces ese es el esquema como los vamos a ocupar. ¿Vale? Chequen cómo es el ejercicio porque vamos a ir avanzando. ¿Va que va? Entonces, bajo ese contexto, pues nosotros sí vamos a ocupar una cantidad significativa de hidratos de carbono, bueno, hasta cierto punto, pero en este caso, pues el paciente sí está ocupando una cantidad considerable de insulina, que son cerca de 27 unidades de insulina mezclada, que son insulinas bifásicas. Hay otra forma de cómo calcular, pero bueno, avanzando, al final, aquí ya había hecho el cuadrito de equivalentes, aquí está, es cómo quedaría. Ya lo había hecho, nos quedaron, bueno, se quedaron 3 de verdura,
4 de frutas, 9 de cereales entre los dos, 1 de leguminosas, 3 de alimentos de bajo aporte, 2 de moderado, 2 de leche entera, 4 de aceites y grasas sin proteína. Acá abajo ya tenemos los totales. Lo pueden hacer, lo pueden ajustar un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que van a hacer como parte de las actividades? ¿Se acuerdan que en cetogénica tenemos que dividir los hidratos, los lípidos por tiempo de comida que queden de forma similar? Ahora, aquí hay que calcular o ir contabilizando los hidratos de carbono, todos estos de acá, ¿vale? Todos estos. Pero, por ejemplo, en el desayuno tienen que ir 65 gramos de hidratos de carbono. ¿Cómo se tienen que distribuir? Se me ocurre. Ocuparemos 3 de cereal, serían 45, 1 de fruta, serían 60, y 1 de verdura. En total serían 64. Estoy ocupando 64 gramos de 65.5. No es necesario que les quede justo. Pueden ocupar más, menos 4 gramos, pero pues así lo tienen que ir acomodando. Quiero que para que como parte de la actividad, este cuadro que yo hice, este que tengo aquí, que también se los voy a mandar, lo vayan distribuyendo por tiempo de comida. Es decir, que en el desayuno tienen que quedarles 65 gramos de carbos aproximadamente, en la primera colación 39 aproximadamente, 65 en la comida, 26 en la segunda colación y 65 en la cena. Todo a partir de este cuadrito de equivalentes. ¿Vale? Porque no tiene caso que calculemos un esquema de insulina, cargas de glucosa si el paciente no lo va a seguir, que es uno de los bemoles que siempre nos vamos a enfrentar. No hay cuadros buenos o malos, solamente que se peguen a una realidad. ¿Ok? Bueno, ahora, esa es la primera forma de cómo calcular un esquema de insulina. ¿Vale? La segunda, lo vamos a calcular, voy a copiar los datos del paciente para hacerlo en una nueva hojita. ¿Vale? Estos de acá. La segunda es contemplando las unidades de insulina en base a la glucosa aleatoria que tenga el paciente. Lo voy poniendo un poquito más aquí. Okay. En el segundo caso no es necesario que tengamos las unidades o la fracción de hemoglobina glucosilada y ni siquiera una FDS. Eso lo ocupan más como los médicos internistas, los endocrinólogos, etc. Es la regla de los 2 tercios y 1 tercio. Hay otra regla que también ya lo vieron con la profesora Norma, que es la regla de los 1500 y los 1800. ¿Okay? Voy a quitar los datos que no voy a ocupar, no voy a ocupar nada de esto. Ni los gramos de proteína, ni la fórmula sintética, ni las calorías que vamos a ocupar para el paciente. Solamente vamos a ocupar la glucosa que tiene el paciente y el peso que tiene. Bueno, vamos a calcular las unidades de insulina. ¿Vale? En las unidades de insulina es una constante que se maneja. Vamos a dar 0.5 unidades por cada kilogramo de peso. Repito, es una constante, son 0.5 unidades. Entonces serían, otra vez tenemos el color, por ejemplo, serían 60 kilos por 0.5. Esto nos va a dar las unidades de insulina basal, serían 30 unidades. ¿Vale? Luego, las unidades de corrección. El paciente actualmente, su glucosa actual es de 250 miligramos sobre decilitro. ¿Vale? Hay una tablita que era como en colores que decía menos de 150 0, de 150 a 202, de 200 a 254, de 250 a 306 y más de 308. Perdón. Como el paciente ya está en 250, vamos a tomar el número más alto, que sería de 250 a 300. Es decir, el paciente va a ocupar adicionalmente, por un color negro, va a ocupar
6 unidades. Déjenme ver si tengo por aquí la tablita que les menciono. Es esta tablita. Esta tablita, el paciente ya tiene más de 200, o mejor dicho, si ya, este es casi un hecho que seguramente lo rebasa. Le vamos a colocar 6 unidades adicionales a. ¿Vale? Entonces, el total de unidades de insulina serían las 30 basales más las 6 de corrección. Estas, repito, son las basales. Voy a ir colocando en colorcito para que sea más fácil de identificar. Estas son las de corrección. ¿Qué colores tan bonitos? Basales. Entonces, estas son las basales, las 30, y estas son las 6 unidades de corrección. Ay, no se deja. Sale. Entonces el paciente va a ocupar un total de 36 unidades. Igual estas son de una insulina bifásica o insulina mezclada. Ok. No le vamos a dar las unidades de forma completa, se las vamos a segmentar. Entonces se ocupa la regla de los 2/3 y 1/3. ¿Vale? El 2/3 será por la mañana. Okay. Por favor, y 1/3 será por la tarde. Para que sea más fácil y no se les complique, quiero que dividan, por favor, 36, que son las unidades aquí, entre 3, porque es 1/3. ¿Vale? Entonces, esto les va a quedar un total de 12 unidades. En la tarde se va a colocar 3 unidades. En la mañana tiene que colocarse el doble, porque son 2/3. Pues luego que es un poquito más fácil aquí. Aquí sería un total de 24 unidades. ¿Vale? Eso ya es contemplando las unidades, tanto las basales como las de corrección. Sumamos las basales, que fueron 30, más las de corrección, que son 6, en total nos da 36 unidades. Insulina bifásica, que es insulina mezclada, que es Aspar con NPH. En la mañana, que van a ser 2/3 partes, le vamos a dar 24 unidades. En la tarde, como es una tercera parte, serían 12 unidades. Insisto, hagan mejor primero esta parte, dividir las totales, que son estas, entre 3, porque es una tercera parte. El total que les dé aquí, lo van a duplicar para que les dé de la mañana. ¿Cómo lo van a comprobar sabiendo que está bien? Sería este más este. 24 más 12 nos quedan las 36 unidades. ¿Va que va? Bueno, chaparritos, me da mucho gusto que estemos todavía en contacto. Voy a dejarles actividad para que sea. Eso nos va a quedar al principio. La ventaja del video es que lo pueden ver una y otra vez y pues que les va a servir de repaso. No sé si el archivo sea muy pesado o no, si no lo voy a subir toda nuestra forma de la plataforma, si no voy a subir la otra para que lo puedan descargar y lo puedan repasar en cualquier momento y cualquier instante. ¿Sí? Entonces, estas son dos formas de cómo calcular. Una por factor de corrección contemplando cargas, ¿okay? Y el otro va a ser a partir de las unidades tomando en cuenta la glucosa aleatoria. Sin más por el momento, me despido. Les agradezco su atención a este bello video. Espero verlos pronto por las instituciones y recuerden, tomen precauciones para no generar ni pánico ni situaciones no deseadas. ¿Okay? Se portan bien, estamos en contacto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.